Buenos días, mi nombre es Lucas Espinosa y hoy junto a Daira Matus, Ámbar Zapata y Mario Zamorano les hablaremos de las tablas de verdad. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes y cuándo las crearon? Y daremos un par de ejemplos sobre ellas. Las tablas de verdad fueron creadas por el filósofo Charles Sander aproximadamente en 1880, pero el modelo más utilizado es el creado por Ludwig Wittgenstein, que en 1921 actualizó el modelo de Charles. Me presento, soy Ámbar. Bueno, las tablas de verdad. La tabla de verdad es una estrategia lógica que nos permite establecer la validez de varias propuestas, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero o enunciado propuesto. Bueno, estas tablas las podemos clasificar en tautológicos, contradictorias y contingentes. Los tautológicos resultan en cualquier situación verdadero. En verdad, todos van a ser verdaderos. Y contradictorio, el enunciado falso en el mayor de los casos. Bueno, contingente, el enunciado cuando no contiene tautológicos y tampoco contradictorios. La tabla de verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales de una ecuación booleana cuyos dominios son falso o verdadero. Bueno, todas las tablas de verdad funcionan de la misma manera, sin importar la cantidad de columnas que tengan en ellas. Hola, muy buen día. Mi nombre es Mario Zamorano y les voy a hablar un poquito sobre las tablas de verdad. La construcción de la tabla está fundamentada en la utilización de una letra para las variables del resultado. Estas mismas se cumplen si se dicen que son verdaderas. En el caso contrario de que no se cumplan, se le asigna el apelativo de falsas. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de un enunciado. Bueno, nuestro enunciado dice: si nos mudamos, mi perro se muere. Estamos afirmando un hecho. ¿Cómo hacemos para dividir y ponerles una letra a este enunciado? Primero nos dirigimos aquí a la primera frase. Si nos mudamos, llevamos hasta la coma. Ese ya es un hecho de que nos vamos a mudar. Y la segunda vendría diciendo: mi perro se muere. La separación, aquí siempre en la coma, nos está diciendo que tenemos dos variables. Si nos mudamos, variable A, y mi perro se muere, sería la variable B. Con esta ya tendríamos dos variables para comenzar una tabla de verdad. Hola, mi nombre es Daira Matus y yo les voy a hablar sobre cómo construir una tabla de verdad. Bueno, para crear una tabla de verdad se debe considerar primero que nada la cantidad de proposiciones, que esto nos va a ayudar a obtener la cantidad de filas dentro de una tabla de verdad. Y también tenemos que considerar la cantidad de conectivos lógicos, que estos son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Y esto nos van a ayudar a obtener la cantidad específica de columnas dentro de una tabla de verdad. Bueno, aquí tenemos las fórmulas bien formadas para realizar la tabla de verdad y saber el valor de verdad. Bueno, como les nombré anteriormente, nosotros para poder desarrollar una tabla de verdad tenemos que saber los conectores lógicos. Como les dije anteriormente, la negación, que su símbolo es como una rayita, como se puede ver aquí, y su significado es no, de la negación. Tenemos la conjunción, que es como una V, pero al revés, y su significado es una I, de esa es la conjunción. Tenemos la disyunción, que es una V, y su significado es la O, y la condicional, que es una flechita, y esa significa sí, entonces. Tenemos la bicondicional, que esa es una flechita para ambos lados, y significa sí y solo sí. Entonces, nosotros para poder desarrollar una tabla de verdad, necesitamos saber todos los conectores lógicos y las tablitas de los conectores lógicos para poder desarrollar y saber el valor de verdad de una tabla de verdad. Aquí tenemos la tabla de negación, la de conjunción, la de disyunción, la condicional y la bicondicional. Y en la condicional siempre importa el orden. Aquí tenemos un ejemplo donde dice: construya una tabla de verdad de la siguiente proposición, que es esta. Entonces, primero que nada, antes de empezar nuestra tabla de verdad, necesitamos saber cuántas combinaciones vamos a tener. Entonces, lo primero que hacemos es contar cuántas proposiciones tiene. Aquí hay una proposición, dos proposiciones, y no hay más, porque la Q es negación de Q. Entonces, solamente tenemos dos proposiciones. Entonces, para saber la combinación, sabemos que el número 2, este va a ser siempre un número fijo, que se eleva con las proposiciones que contamos anteriormente, que son 2, donde decimos que 2 por 2 es 4, ¿no es cierto? Entonces sabemos que son 4 combinaciones. 4 combinaciones en nuestra tabla de verdad. Ya. Entonces el otro punto que ahora hay que fijarse son en los conectores lógicos.
como les dije anteriormente, ya que para poder hacer la tabla necesitamos las tablas de los conectores lógicos. Entonces, sabemos que aquí hay un conector lógico, que es este, donde dice que S es la conjunción. O sea que necesitamos la tabla de la conjunción. Tenemos otro conector lógico, que es la disyunción. Y otro conector lógico, que es la negación. Entonces vamos a necesitar estas tres tablas de los conectores lógicos para poder desarrollar nuestra tabla de verdad. Y ahora pasamos a realizar lo que es la tabla de verdad. Entonces, lo que tenemos que fijarnos en nuestra proposición que tenemos acá. La primera proposición simple va en el primer cuadrito, que sería la P. La segunda proposición es la Q. La tercera es la negación de Q. Negación de Q. La cuarta sería todo lo que está dentro del paréntesis. Esto es una proposición. Entonces ponemos P, conjunción de Q, ¿no es cierto? Y en la última va toda la proposición junta. Entonces sería, entre paréntesis, P, conjunción de Q, cerramos entre paréntesis, disyunción de negación de Q. Después que ya tenemos todo listo, sabemos, ahora lo que hicimos anteriormente, sabemos que son 4 combinaciones, 4 filas. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, por el resultado que sacamos anteriormente. Ya, entonces, en la primera columna se pone mitad verdadera y mitad falsa. O sea, verdadera, verdadera, falsa, falsa. En la segunda columna se pone mitad de la mitad. O sea, la mitad de esto, verdadera, falsa. La mitad de esto, verdadera, falsa. Y ahora, para sacar la negación de Q, tenemos que fijarnos en la columna de Q. O sea, de esta a esta. Decimos, ¿cuál es la negación de la primera fila? Si es verdadera, la negación es falsa. Seguimos. Si es falsa, la negación es verdadera. Si es verdadera, la negación es falsa. Y si es falsa, la negación es verdadera. Cuando ya tenemos listo esto, ahora tenemos que hacer la siguiente columna, que es P, conjunción de Q. Aquí hay que fijarse en la tabla de las proposiciones lógicas, en la conjunción. Entonces, pero antes de, dice P, conjunción de Q. Entonces, P, que sería esta, conjunción va a la tabla, Q sería esta. Entonces nos fijamos en la tabla que está acá, ¿no es cierto? En esta tabla, conjunción. Ya, nos vamos acá. Dice P, Q, B verdadera, P verdadera y Q verdadera. Entonces vamos acá, decimos P verdadera, Q verdadera, entonces es verdadera. Es verdadera. La siguiente, P verdadera, Q falsa, entonces decimos P verdadera, Q falsa es falsa. Siguiente, P falsa, Q verdadera, vamos acá, P falsa, Q verdadera, falsa. P falsa, Q falsa, P falsa, Q falsa, entonces es falsa. Y esto es porque nos fijamos de acá y de acá. Ahora vamos con la siguiente, que es la proposición toda junta. Entonces, aquí lo que tenemos que fijarnos es esta, en la disyunción. Entonces tenemos que decir P, conjunción de Q, que sería esta, con la disyunción de negación Q, esta. Entonces, esta se va para acá y esta se va para acá. Entonces tenemos que fijarnos en esta tabla, en la tabla ahora de disyunción, ¿no es cierto? Entonces decimos B, P, conjunción de Q, verdadero, y negación de Q, falso. Entonces nos vamos acá. Verdadero y falso. ¿Qué nos da? Verdadero. Después decimos P, conjunción de Q, falso, y negación de Q, verdadero. Entonces ahora vamos. Falso, verdadero, verdadero. P, conjunción de Q, falso, negación de Q, falso. Entonces, ¿qué nos dice? Falso con falso, falso. Y en la última dice que P, conjunción de Q, falso, con negación de Q, verdadero. Falso con verdadero, verdadero. Ya.
Entonces, como ya tenemos realizada nuestra tabla de verdad y sabemos nuestros valores de verdad de la proposición, también podemos usar la tabla de verdad. Se puede clasificar los esquemas lógicos, que los esquemas lógicos son la tautología, que es donde nos dice que nuestros valores de verdad siempre van a ser verdaderos, la contradicción, donde dice que nuestros valores de verdad siempre van a ser falsos, y la contingencia, que es donde dice que nuestros valores de verdad van a ser verdadero y falso. Como en este caso, nuestra tabla de verdad es una contingencia, ya que tenemos valores de verdad verdaderos y falsos. Entonces, nuestra tabla de verdad es una contingencia, ya que tiene valores de verdad verdaderos y falsos. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos esta proposición. El primer paso para poder realizar la tabla de verdad es saber cuántas combinaciones posibles tiene esta proposición. Y eso se hace elevando el 2, que es los posibles valores de verdad de la proposición, o sea, verdadero o falso, al número de proposiciones simples que tiene esta proposición. O sea, uno sería P, otro sería R y otro sería Q. Entonces serían 3. Tendríamos 2 elevado a 3, que es igual a 8. Serían 8 posibles combinaciones dentro de esta proposición. Entonces, ahora lo que se debe hacer es colocar cada proposición simple en la tabla. Por ejemplo, P, Q y R. Luego se deben colocar las negaciones de las proposiciones simples. En este caso hay P, que está aquí, R, que está acá, o sea, no P, que está acá, y no R, que está acá. Luego colocar las proposiciones, cada parte de la proposición. Que esta sería una parte, que está acá, P o no R, y esta otra, que sería la segunda parte de la proposición, que sería no P y Q. Y por último, se anota la proposición completa, que se leería si P o no R, entonces no P y Q. Entonces, teniendo anotadas todas las proposiciones y combinaciones de proposiciones posibles, hay que comenzar a darle valores de verdad. A P, primero se le debe asignar, como dijimos en delante, son 8 combinaciones. Entonces colocamos 8 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para P, que es la primera proposición simple, deben ser mitad verdadera y mitad falsa. O sea, 4 verdaderas y 4 falsas. Para Q, que es la segunda proposición simple, deben ser, de estas 4 verdaderas que son de P, debe ser la mitad verdadera y la mitad falsa. Es decir, 2 verdaderas y 2 falsas. Luego, para las 4 falsas de P, deben ser 2 verdaderas y 2 falsas. Ir intercalando. Luego, en R, lo mismo. Son 2 verdaderas aquí. Debe ser una verdadera y una falsa para R. Y ir intercalando. Una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa. Una verdadera y una falsa. Luego, vienen las negaciones. Que aquí tenemos la negación de P. Y la negación sabemos que le cambia el valor de verdad a la proposición simple. Si la proposición simple es verdadera, la negación quedará falsa. Y así vamos. Son 4 verdaderas en P. Las 4 verdaderas de P quedan falsas en no P. Y las 4 falsas de P quedan verdaderas en no P. Lo mismo en no R. R es verdadero o falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así sucesivamente. Entonces, no R quedaría falso, verdadero, hasta el final. Y ahí tendríamos las proposiciones simples y negaciones listas. Luego hay que pasar a cada parte de la proposición. Para esta parte necesitamos identificar cada proposición simple de esto, que sería P y no R. P está acá. Esta sería 1. Y esta sería la segunda. Entonces vamos mirando. Sabemos que en la disyunción, que es el O, sabemos que basta que una sea verdadera para que la proposición sea verdadera. Es decir, que debemos ir viendo P verdadera, R falsa, P verdadera. Y con una verdadera, la proposición queda verdadera. Y luego vamos viendo lo mismo. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, queda falso. Porque es la única opción para que la disyunción quede falsa. Que ambas proposiciones simples sean falsas. Y así se va resolviendo. Falso, verdadero, verdadero. Hasta el final. Luego pasamos a la siguiente. No P y Q. Vamos buscando cada proposición simple por sí misma. Sería P. No P está acá. Sería la primera. Y Q, la segunda. Está acá. Segunda. Entonces, en la primera combinación posible sería no P, que es falsa, y Q, que es verdadera. Hay una falsa, así que quedaría falsa. La segunda, P, no P y Q.
es una falsa, queda falso. Y así sucesivamente. Falso, 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 falso. Verdadero. 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 Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Ahora pasamos a lo último, que es resolver la proposición completa, que se hace con las dos últimas que hicimos, que son cada parte de la proposición, que sería esta, la primera y esta, la segunda. Entonces, tenemos aquí una condicional, y la condicional, la regla de la condicional es que si solo en el caso de que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, quedará falsa. En el resto serán falsas, o sea, verdaderas. Entonces, verdadero, que es la primera, y falso, como dijimos anteriormente, queda falso. Verdadero en la segunda y falso, como dijimos anteriormente, queda falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, queda verdadero. ¿Por qué? Porque solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa, queda falsa. Si la primera es falsa y la segunda verdadera, queda verdadero. Entonces, sigamos. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y falso, o sea, verdadero, falso, queda falso. Y eso sería los valores de verdad, todos los posibles valores de verdad de la proposición del ejemplo número 2. En resumen del contenido de nuestro video, las tablas de verdad fueron creadas por Charles Sanders y Louis Wittgenstein. Una tabla de verdad es una estrategia de lógica simple que permite verificar la validez de una propuesta en cualquier situación. Una construcción de la tabla varía en la cantidad de proposiciones para obtener una cantidad de filas dentro de nuestra tabla. También la cantidad de conectivos lógicos, como la negación, conjunción, disyunción, la condicional y la bicondicional. Si hablamos determinadamente de nuestra carrera, las tablas de verdad están siendo utilizadas siempre en nuestras conversaciones. Por ejemplo, en un enunciado sería a mi perro lo picó una pulga y le va a salir una roncha. Estamos creando un enunciado que, si bien es verdadero, sabemos porque lo hemos confirmado por nosotros mismos, este siempre va a ser así una afirmación. Dándole término a este video, me gustaría dar una despedida formal a nuestro querido profesor Fernando Monjes y dar gracias a todos mis compañeros que pudieron contribuir con este video y entregar toda esta información de lo que es una tabla de verdad.